Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de eso, hermano. Dice, después miré, hablando de la escena del capítulo 13, después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, o sea, de Cristo, y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oremos, hermano. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra tan grande e inefable. Eterno Dios, ayúdanos en esta hora al poder meditar tu palabra y poder extraer el mensaje para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser bendecidos, fortalecidos, a comprender más de tu maravilloso mensaje y, Señor, vivir cada día a la luz de las enseñanzas que nos has dejado a través de toda esta palabra santa que encontramos en este libro maravilloso. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hasta el momento en el estudio del libro de Apocalipsis hemos visto que el anticristo y el falso profeta se unen como una sola mente para poder someter a todas las naciones bajo su poderío y su señorío. Ahora, ¿Dios permitirá que todo el mundo se rinda bajo los pies del anticristo? Sí, hermano. Todo el mundo se rendirá bajo los pies del anticristo. Todo el mundo será engañado por el falso profeta. Toda gente mundana, toda gente impía va a ser engañado por el falso profeta. Y hermanos, y es que Satanás, el diablo, es el personaje que está detrás de toda hazaña maliciosa de estos dos hombres, llámese el anticristo y el falso profeta. Pero a manera de un destello de luz de en medio de la oscuridad aparece una visión reconfortante. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis en realidad es un paréntesis, no es parte de la narración. ¿A qué me refiero con paréntesis? Que si usted elimina el capítulo 14 y el capítulo 14 y el capítulo número 15, elimina el capítulo 14, usted tendría del capítulo 13 al capítulo 15 una narración fluida y continuada sin ningún problema. Pero el capítulo 14, por decirlo así, ha sido una inserción que se ha hecho. Porque Juan quiere aclarar algo entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Quiere aclarar algo especial. Yo imagino que la gente que leía, porque recuerda usted que el libro de Apocalipsis es una epístola, es una carta, ¿verdad? Quiere decir que cuando llegaba la epístola, es como usted. Bueno, antiguamente creo que ya no es así, ¿no? Bueno, tal vez haya por ahí alguien que de manera retro envíe una carta por agencia, ¿no? Porque creo que nadie envía una carta, ¿verdad? Pero porque ya tenemos pues correo electrónico y mucho más medios para poder WhatsApp, ¿no? O Facebook, ya mucho más rápido. Pero cuando alguien recibía una carta antiguamente, miraba esa carta y decía, carta de fulano, y comenzaba uno a leer, y así sean 20 páginas, lo leían en ese momento. ¿Por qué? Porque era una carta. O usted decía, a ver, es una carta que tiene 5 páginas, yo voy a leer una página hoy, otra página mañana, ¿así era? No era así, ¿verdad? Y este libro de Apocalipsis también lo leían todo completo. Y tenían tiempo, dicen, no hacían nada, no, sí, hacían muchas cosas. Pero hermanos, el libro de Apocalipsis era una carta que se tenía que leer públicamente en las congregaciones. ¿Ves? Y entonces, de esta manera, cuando llegaban al capítulo 12,
bueno, desde el capítulo 11. Miraban el capítulo 11 de Apocalipsis, el templo destruido, los dos profetas, los dos testigos muertos. Llegaban al capítulo 12, Israel perseguido, el anticristo gobernando y todo Israel exterminado e Israel estaba disperso por el mundo. Capítulo 13, el anticristo gobernando, el falso profeta poniendo la marca de la bestia, imponiendo su religión, etc. Entonces cuando uno miraba y leía de corrido la carta decía, uy Señor, ¿y ahora entonces qué? Vamos a terminar perdiendo en la historia. Como que al final es como que los malos ganan y los buenos pierden. Eso regularmente no pasa, ¿no? Cuando usted mira una película, usted siempre va a ver que parece como que se muere el bueno, pero resucita, ¿no? Parece que todo el mundo le pelea contra 50, hermano, ¿no? Parece Jackie Chan, pelea con medio mundo y siempre sale riendo, ¿no? O como Rambo, ¿no? Se mata a la mitad del ejército y sigue vivo, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque en toda película siempre los buenos tienen que terminar ganando. Ahora, en el capítulo 11, 2 y 13, como que uno lee y dice, como que parece que los malos están ganando. Pero no, hermano, porque Dios tiene control de todo. Amén. Y aún en ese momento difícil de la gran tribulación, Dios sigue teniendo el control. Así que el capítulo 14 es como que un poco de aire fresco. El capítulo 14 es como que una visión refrescante que nos permite a nosotros tomar un poco de aire y decir, Dios sigue teniendo control. O sea, pareciera que Satanás el diablo está ganando, pero todo está bajo el poderío de Dios. Hermanos, es lógico pensar que no solo están victoriosos los 144,000, porque aquí encontramos a 144,000 israelitas que ya Juan había hablado de ellos, ¿o no? Juan ya había hablado en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, pero ahora Juan los va a ver junto a su Señor, junto a Cristo. ¿Dónde? En el monte de Sión. Ahora, es lógico pensar que no están solamente victoriosos, sino que esto refleja el reinado milenial de Cristo. O sea, lo que Juan está viendo en el capítulo 14 es una visión anticipada del milenio. ¿Entienden? Lo que está mirando él está transportándose el futuro en una visión y mirando que lo primero que va a suscitarse en el milenio es Cristo con 144,000 hombres victoriosos que él ha redimido. Entonces quiere decir que Cristo va a reinar en gloria desde el monte de Sión. Número uno, el Cordero reina desde Sión. Número 1, el Cordero reina desde Sión. Número 1, el Cordero reina desde Sión. Dice el versículo 1, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Hermanos, después miré, quiere decir que era una visión. Quiere decir que él estaba contemplando algo que Dios le estaba poniendo en ese momento. Ahora, ¿qué miró Juan? Miró que el Cordero, allí el artículo definido él, está indicando que ese Cordero ya se conoce. Ya se sabe quién es el Cordero. ¿Y quién es ese Cordero, hermano? No es Jonás Ataucusi, por si acaso. Tenga cuidado, hermano. No, que yo creo que Jonás Ataucusi es el Cordero de Dios. ¿Usted ha visto los volantes que reparten, no? Jonás Ataucusi dice el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. No es Jonás Ataucusi, Abraham Salazar, ni otro, ¿ya? El Cordero de Dios es Jesucristo el Señor. Ya es conocido por nosotros. El término griego arnión es usado en Apocalipsis unas 28 veces. Y siempre se hace referencia a Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, este término Cordero tiene el simbolismo tan especial que refleja el carácter de Cristo como el Cordero de Dios
Y también es una referencia a su sacrificio vicario. ¿Qué significa vicario? Que tomó el lugar que nosotros debíamos tomar. Vicario significa el que toma el lugar de. ¿Se da cuenta o no? Entonces, el sacrificio de Cristo fue vicario porque Él tomó el lugar que nosotros teníamos que tener en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Cordero es símbolo de redención. El Cordero es símbolo de redención. Cada vez que aparece el Cordero de Dios, tiene que ver con lo que Él ha hecho en la cruz para salvar a los seres humanos de su pecado. Ahora, el Cordero de Dios es un símbolo de que Cristo ya pagó en la cruz toda la deuda que nosotros teníamos que pagarle a Dios. El hermano, Él es el sustituto inocente que murió por los culpables. Porque los corderos no eran culpables, ¿o sí eran culpables? ¿Los corderos que se sacrificaban eran culpables? No, los culpables eran los pecadores que traían los corderos. Pero era un inocente muriendo por un culpable. De esa manera, el Cordero de Dios, de manera simbólica, está representando la muerte de Cristo. Cristo, como el Cordero de Dios para el sacrificio, fue sustituto ya tipificado en el libro de Génesis 22:8. En Génesis 22:8 leemos: y respondió Abraham cuando su hijo Isaac le dijo: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham respondió: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oiga, esta historia es tremenda, hermano. La historia de Abraham y de Isaac yendo para el sacrificio es maravillosa. Porque encontramos que Abraham era un hombre de fe, ¿o no? ¿Sí? Porque cuando Isaac le pregunta: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Él que dice: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Él tenía fe de que Dios lo iba a salvar. O por último, ¿qué dice Hebreos? Abraham sabía que si lo mataba, lo iba a resucitar. Así que no tenía temor, hermano. ¿Ven? Él era un hombre de fe. Por eso dice: Dios te va a proveer. ¿Y qué hizo Dios? Le proveyó un cordero. Amén. Entonces tenemos que aprender de la misma fe de Abraham. Ahora, ese cordero sustituto que murió en lugar de Isaac es una representación de Cristo el Señor. Tanto así que Juan el Bautista, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la representación del Cordero es únicamente a Jesús. No hay otro simbolismo concerniente a la persona de Cristo. Si usted ve que habla del Cordero, tiene relación con Jesucristo. Él es la persona principal del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo estaba? Este Cordero dice que estaba de pie. Y eso demuestra su victoria imponente durante su reinado. Estar de pie tiene un significado de reconocimiento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, la Biblia dice: y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, utiliza la misma frase, un cordero como inmolado. Ese cordero como inmolado que estaba de pie termina siendo reconocido por todos en el cielo. Tanto que los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se inclinan delante de él y lo adoran de manera especial. Entonces, el Cordero puesto de pie sobre el monte de Sión representa la victoria del reinado de Cristo. Representa el reconocimiento triunfal, imponente, majestuoso que vendrá con el Señor. Hermanos, estar de pie significa también estar protegido y por lo tanto ser inconmovible. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 36, Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie significa ser protegido y ser inconmovible. Hermanos, Cristo es inconmovible. Nadie lo puede mover a Él. ¿Amén? Amén. Nadie puede, no, vamos a hacer una revuelta como Satanás el diablo quiso hacer una revuelta.
vamos a hacer una revuelta y vamos a hacer golpe de estado y a sacar a Cristo de su trono. Nadie puede, hermano. Él es inconmovible. Amén. Él es inconmovible, Él es invariable. Él no varía. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, hermano. Él no cambia. Hermanos, Él es inmutable. Así que, amados santos del Señor, estar de pie representa básicamente la inconmovilidad de nuestro Señor. Él es inconmovible. Pero el Cordero de Dios, cuenta la historia bíblica, que estaba de pie en el monte de Sión. Ahora, algunos autores, y una vasta mayoría de autores, revisando el día de ayer algunos libros, veía que la gran mayoría de autores considera que esta Sión se refiere al cielo. Usted sabe que la Biblia le llama al cielo una vez Sión. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 21, mire cómo la Biblia le llama al cielo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, hay un versículo, como encontramos en el libro de Hebreos, que califica al cielo como la Jerusalén celestial o el monte de Sión. Entonces, algunos comentaristas, en base a ese versículo, dicen: ya ves, entonces, si el Cordero está de pie con los 144,000 en el monte de Sión, tiene que referirse a la Sión celestial, no a la Sión terrenal. Pero recuerde que el libro de Apocalipsis tiene que ver, más que con el cielo, con lo que está pasando en la tierra, con el anticristo, con sus actividades, y cuando Cristo viene, porque no se menciona mucho de lo que pasa en el cielo, ¿sí? Bueno, algunas escenas, ¿no?, de lo que sucede en el cielo, pero todo tiene que ver con referencia a la tierra, los juicios que están cayendo sobre la tierra. ¿Ve? Entonces, cuando la Biblia habla de la Sión, lo más cuerdo, lo más correcto, por decirlo así, de interpretar como Sión es a Jerusalén, a la tierra de Jerusalén, allá donde la ONU está que molesta, hermano. Allá en ese pedazo de tierra donde está el pueblo de Israel. Mire cómo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 lo clarifica. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca de Jehová, el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces, Jerusalén es Sión. Jerusalén es Sión. O sea, lo correcto sería interpretar la palabra Sión no de manera espiritual como en Hebreos, sino de manera literal, como el libro de Apocalipsis ya tenemos antecedentes que se debe interpretar esos pasajes, porque tienen efecto inmediato con lo que va a pasar en la tierra. Ya la Biblia, por ejemplo, profetizaba que Jerusalén y Sión iban a ser el centro de todo el mundo. Cuando el Mesías venga, hermanos, la capital mundial va a ser Jerusalén. Al final. Miren lo que dice Isaías 2.3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oiga, qué maravilloso, hermano. Quiere decir que todos los niños durante el milenio van a sacar 20 en geografía, hermano. Todos. Porque hoy en día es un poco más difícil, ¿no? Dice, capital de Turquía. Estambul, ¿no? Capital, no sé, de Estados Unidos, o de Colombia, o de Ecuador, ¿no? O de
Uruguay, ¿no? Y uno tiene que estar aprendiendo en las capitales del mundo, hermano. Pero en el milenio, a los niños, capital del mundo, Jerusalén, 20, ya está. Porque va a ser la única capital, no va a haber más capitales, hermano. Alabado Dios, amén. Es más, los congresos del mundo se van a cerrar, hermano. El congreso que tenemos de la avenida Bancay, ¿no? No me hagan hablar, hermano. El congreso de la avenida Bancay, hermano, se va a cerrar. Amén. Porque no he hecho nada. Gloria a Dios. Aleluya. El congreso de Washington se va a cerrar. Todos los congresos del mundo se van a cerrar. Y todos los congresos se van a cerrar y solo habrá un congreso, el Congreso Internacional de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién va a ser presidente? Jesucristo el Señor. Sí. Ahí no hay nada que la ley 1323, que nada, hermano, que el decreto legislativo, nada, hermano. Eso se va a acabar, porque ahora Jesucristo será el Rey, hermano. Aleluya. Él gobernará y todas las naciones se sujetarán a su señorío. ¿Para qué pasa decir, no queremos nosotros sujetarnos al Rey? Bueno, dice la Biblia, no caerá lluvia, morirán de hambre y desaparecerán. Así que todas las naciones estarán sujetas, porque dice la Biblia, todo el mundo, todos los pueblos vendrán y dirán, subamos al monte de Jehová, a la casa del Señor, porque de Sión saldrá la ley. Todas las leyes, el Congreso estará en Sión y en Jerusalén va a salir la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, va a ser una época especial. Así que ver al Cordero de pie en el monte de Sión es una visión anticipada del gobierno milenial de Cristo en Jerusalén. Hermanos, de seguro que las naciones de la tierra, representadas por la ONU, hoy se negarían a que Jesús reine desde Jerusalén. Hoy se negarían. Hoy no quisieran ver que un judío reina desde Jerusalén. Se están haciendo problemas porque Israel tiene la mayor autoría de los terrenos internacionales en Jerusalén, en Israel, como Jerusalén. Jerusalén no le pertenece a nadie. Jerusalén es una ciudad internacional, es de todos, para evitar problemas entre árabes y judíos. ¿Se da cuenta o no? Pero es imposible de que haya un judío reinando desde Jerusalén para el mundo entero. La ONU no va a querer. No sé, derechos internacionales, la Corte de la Haya, no sé, hermano, no van a querer, pero Cristo lo va a hacer, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. O sea, Él se va a imponer, porque así Dios lo ha designado en las Escrituras. Ahora, Él no está solo, el Cordero no está solo. Dice que también estaban con Él 144,000. Y ya Juan nos había revelado de estos siervos de Dios. Los 144,000 van a ser misioneros de Dios que van a salir por el mundo entero a predicar el Evangelio del Reino de Dios durante la gran tribulación. Ellos son de nacionalidad israelita. Ellos van a ser básicamente el cumplimiento de Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice la Biblia, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que es probable que al salir 144,000 misioneros al mundo entero con el poder de Dios, hermanos, todas las naciones tengan testimonio acerca del Mesías. Entonces ellos van a ser perseguidos por el anticristo durante la gran tribulación. Ellos van a ser perseguidos y algunos tal vez sean muertos. Pero al ser el remanente especial de Dios, al ser un remanente judío especial de Dios, durante esa época es probable que no mueran. Es probable que Dios los proteja hasta el día que Él venga para gobernar. Probablemente Dios preserve su vida de manera especial para que entren con cuerpos humanos al milenio y sean pastoreados por su Mesías. En el libro de Isaías capítulo 37, versículo 32, la Biblia dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, hablando de los 144,000 judíos,
y del monte de Sión, los que se salven, el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Biblia dice que estos 144,000 tienen en sus frentes el nombre de Cristo y el nombre de su Padre. Hermanos, esto es un contraste con los hombres de la tierra, quienes han sido obligados a usar una marca de identificación con el sistema del anticristo en la frente y en la mano derecha. En el capítulo 13, en los últimos versículos, vemos que los hombres se marcan la frente con el número de la bestia. Pero en el capítulo 14 vemos que Dios tiene un pueblo. Dios tiene un remanente. Que no se pondrá la marca de la bestia porque están adorando al único Dios y Rey. Hermanos, mientras los hombres de la tierra llevan en su frente la marca protectora del sistema satánico del anticristo, el remanente de Israel recibirá en sus frentes el maravilloso nombre de Jesús y de Jehová. Tienen el nombre de Jesús allí. Probablemente sea un único nombre, Yehoshua, que significa Jehová salva. Es Jesús. Jesús será el nombre que esté grabado en sus frentes. Ahora, ese sello que tienen ellos no es un sello físico, es un sello espiritual. O sea, no se ve, no van a ver que ellos son los 144,000, pero Dios lo sabe porque Dios conoce a los que son suyos. La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, usted y yo también tenemos un sello espiritual. Y ese sello espiritual dice, Made in Reino de los Cielos. Hemos sido creados y nos vamos para la gloria. Amén. Amén. Propiedad de Jehová de los ejércitos y de Jesucristo el Señor. Así está en nuestra frente. Ahora, no lo vemos porque es un sello espiritual. Pero hermanos, ese mismo sello lo tienen los 144,000 y Dios los conoce. Así como lo conoce usted y me conoce a mí. ¿Cuándo recibimos nosotros ese sello? Cuando nos convertimos a Cristo. Cuando usted y yo vinimos a los pies del Evangelio, recibimos el sello del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 1:3. En Él, hablando de los cristianos, hablando de los cristianos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, yo le pregunto, ¿hay algún cristiano que no tenga el Espíritu Santo? No, todos, porque acá lo dice, hermano. A menos que usted destruya ese y haga una herejía, como me acuerdo de iglesias que hablan herejías. A menos que haga una herejía completa, arranque lo que esté ahí. Pero ahí dice, si usted oyó, si usted creyó, usted fue sellado inmediatamente con el Espíritu Santo. No hay ni un solo creyente que no tenga el Espíritu Santo de la promesa de Dios. No hay. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que que tiene que usted hablar en lenguas para que sea bautizado, hermano. Ya tiene el poder del Espíritu, si tiene el poder del Espíritu, dice. No, ¿qué te va? Tienes que hacer pues la danza del martillo, y tienes que hacer que fluya, y ahí vas a recibir el Espíritu. Oiga, nunca eso ha sido bíblico. No, y lo de Pentecostés, deja Pentecostés es un caso muy particular. Es tan particular como la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. No quiere decir que hoy en día el hermano que se llama Pedro lo vamos a poner en el sol para que sale con su sombra a todos los que están por acá. ¿O sí? Claro que no, o sea, son casos particulares. Amén. Y Pentecostés también es muy particular. Amén. Así que hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Muchísimo cuidado. Hermanos, estos siervos de Dios tienen el Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos. Amén. 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 Qué maravilloso es este regalo del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Número 2, un cántico celestial.
Número 2, un cántico celestial. Dice la Biblia en Apocalipsis 14, 2 y 3 de la siguiente manera: y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y con sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cuál es la característica de este sonido? La palabra voz ahí también puede ser traducido como sonido. ¿Cuáles son las características de este sonido? Número 1, parece el estruendo de muchas aguas. Esto nos habla, hermanos, el poder temible que desprende la persona de Dios. Oiga, ¿Dios es temible o no? Claro que sí, Dios es temible. O sea, hay que tener muchísima reverencia a la persona de Dios, hermano. Amén. Dios es temible. En Salmos 93, verso 4, la Biblia dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Hermanos, esa voz es una voz temible. Es una voz terrible que causa temor, causa pavor. Pero también dice que esa voz que se escuchó es como el sonido de un gran trueno. Y eso refleja lo grandioso y lo poderoso de ese sonido celestial. En el libro de Salmos 77, 18, la Biblia dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. O sea, esa voz no solamente es temible, sino también es portentosa y poderosa. Por último, nos dice que esa voz era la voz como de arpistas que estaban tocando sus arpas. Si las dos primeras características de esta voz tienen que ver con lo portentoso y lo terrible, esta tercera voz tiene la característica de representar lo dulce y lo amigable del coro angelical. Hermanos, esto demuestra que lo que un día para nosotros será dulce y agradable, para otros será un día de destrucción y de juicio. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? ¿Y usted cree que va a ser hermoso o no va a ser hermoso? Pues claro que para nosotros va a ser hermoso. Oiga, va a ser maravilloso, pero para los incrédulos va a ser terrible. Entonces, lo que un día será hermoso para nosotros, para otros será el día de espanto. Oiga, ¿cómo vendrá? Yo me imagino, hermano, ¿cómo vendrá Cristo indignado? ¿Usted se imagina cómo viene Cristo indignado? Cristo viene airado a la tierra. Él viene. Yo sé que Él viene, hermano. ¿Usted lo cree? Yo creo que Él va a venir indignado a la tierra. Y dice la Biblia, día de oscuridad y día de llanto. Dice la Biblia, allí gritará el valiente. ¿Usted se da cuenta? Quiere decir que si alguien grita, va a tener que ser valiente, hermano. Porque Cristo viene indignado a destruir a los pecadores. Oiga, qué terrible, hermano. Lo que un día será dulce para nosotros, para otros será un día de destrucción. La Biblia dice que esta voz era de muchos seres que cantaban. Ahora, ¿quiénes eran los que cantaban? Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quiénes eran los que cantaban? Algunos dicen que eran los mártires, los santos mártires de la tribulación. Otros dicen que eran los 144,000. Pero yo creo que es probable que los que cantaran sean los ángeles. Porque los ángeles ya anteriormente han cantado en el capítulo 5. En el capítulo 5 vemos a los seres vivientes y a los ángeles cantar un cántico nuevo de redención. Ahora, ¿por qué es un cántico nuevo? Porque es un cántico de redención. Y dice la Biblia que solo los 144,000 podían aprender el cántico y podían entonar, nadie más. O sea, va a ser un cántico especial. Un cántico especial. Ahora, tenga cuidado, porque yo estoy seguro que por ahí va a salir uno, yo ya sé cuál es ese cántico. Ayer yo estuve orando, bajaron los ángeles y me lo cantaron. Ya tengo yo la primicia. Tenga cuidado, hermano, porque así de ellos hay muchos por ahí. Es un cántico que dice que nadie lo sabe más que los 144,000 en ese momento. Y número 3, las características de los 144,000.
las características que la Biblia le da a este grupo seleccionado de varones santos, misioneros de Dios. Los 144,000, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya ve, pastor, acá hay un pasaje que dice, por eso yo no me caso. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice, son los que no se contaminaron con mujeres. Ya ve, yo no me quiero contaminar con mujeres. Así que yo quiero ser como los 144,000. No. Quiero que entienda bien, hermano. Cuando la Biblia dice que son vírgenes, probablemente se refiere a tres cosas. La primera, aplicado de manera literal, podemos decir que estos 144,000 israelitas se mantienen solteros, son solteros. No porque el matrimonio sea malo, porque el matrimonio no es malo. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Hebreos 13:4. Entonces, el matrimonio no es malo. ¿Y por qué entonces estos 144,000 judíos que salen a predicar por el mundo se mantienen solteros? Porque según 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 35, es más fácil y mucho mejor servir al Señor sin familia que con familia. ¿Eso lo dice? ¿O no lo dice la Biblia? Pablo lo dice. Yo preferiría que ustedes al servir al Señor sean solteros. Porque el casado tiene, Pablo lo dice, el problema de tener que agradar a su esposa. Y la esposa le agradar y bueno, dice, y se van a pelear. ¿Y qué dice Pablo? Yo prefiero evitarles a ustedes muchos problemas, ¿no? Quisiera evitarles la fatiga. Pero como sé que no todos tienen el don de continencia, entonces cásense, dice Pablo. Ahora, imaginémonos durante la gran tribulación. Va a haber persecución. El anticristo va a querer matar y perseguir a los 144,000. Ahora, si los 144,000 judíos tuvieran familia, es más difícil. Imagínense, llegan todos los agentes de servicios de inteligencia del anticristo y de ¿dónde está? Entra a la casa. Uy, ya le manda a cambiar a la esposa y a los 50 hijos que tiene y con todos los ponen y comienza a correr. Es más difícil, ¿verdad? ¿O no es más difícil? Claro, tener que cambiar a sus hijos o, por ejemplo, sentir la presión de que le estén torturando al esposo, estén torturando a sus hijos y entonces ese hombre se siente más presionado por la familia. ¿Se da cuenta? Pero si es soltero, esas cosas son mucho más fáciles de sobrellevar porque no tiene familia, no tiene esposa y puede correr cuando quiera. ¿Entiende o no? Entonces, como durante la gran tribulación va a ser una época muy especial y particular, Dios va a preferir que estos 144,000 se queden solteros. Por eso dice, son vírgenes. O sea, no porque sea malo el matrimonio, sino porque va a ser mucho más fácil entregar un servicio más eficaz a Dios. Y eso lo dice Corintios. Corintios 7 dice, de tal modo como el día del Señor está muy cerca, los que tienen esposa sea como que no lo tuvieran. Y los que lloran como que no lloraran, para que trabajen para el Señor. Eso es lo que dice 1 Corintios 7. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que en ese momento difícil, los 144,000 se van a mantener solteros para poder dar un servicio más eficaz a Dios durante la época de la tribulación. Ahora, en un sentido espiritual, podríamos decir que la virginidad de estos hombres tal vez se refiera a que no se contaminaron con falsas enseñanzas, ni falsas doctrinas. Porque en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, Pablo le dice a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiere decir que Pablo se preocupaba porque los creyentes sean como una virgen pura, sin falsa doctrina. Tal vez esa sea la connotación que habla de los 144,000. Y en un sentido histórico, tal vez la referencia a que no se contaminaron con mujeres se refiere básicamente al hecho de que antiguamente habían las prostitutas púlticas. Eran prostitutas que se dedicaban al sacerdocio. Y para poder comunicarse con los dioses, los hombres iban y se acostaban con las mujeres.
y se comunicaban con los dioses. Esa era la costumbre antiguamente. ¿Ve? Entonces, como estos hombres no adoraban a otros dioses más que al Dios verdadero, entonces, por eso dice que no se contaminaron con mujeres, haciendo referencia a las prostitutas cúlticas que tal vez existen. Son tal vez tres de las posibles relaciones que tiene el pasaje, interpretaciones que tiene el pasaje. Yo prefiero tomar la primera, que es la que parece que es más cuerda, ¿no? Aunque las otras dos tampoco no escapan de la realidad. También, mejor vamos a hacer una interpretación más amalgamada. Creo que las tres tienen bastante peso sólido, ¿no? Y tienen referencia de que el matrimonio no es malo, es bueno. Pero ellos se mantienen puros delante de Dios. La siguiente característica dice que ellos siguen al Cordero. Oye, hermano, estos hombres son seguidores de Jesús. Donde el Maestro les indica, ellos van. Ellos se sujetan a la voluntad del Maestro porque saben que Jesús es el buen pastor. Y como buen pastor conoce el mejor camino y los lleva a pastos frescos. Oye, hermano, el pastor no es usted. El pastor no soy yo. El pastor es Cristo. ¿Y quién sabe lo que es mejor para las ovejas? Cristo, no nosotros, hermano. Así que estamos para sujetarnos a su voluntad. ¿Amén? Luego dice que estos han sido redimidos. Verso 4. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Han sido redimidos porque redimir significa volver a comprar o rescatar. El participar de la redención de Cristo hace que uno sea comprado para Dios. Y estos 144,000 israelitas son salvos porque no son parte del conjunto del mundo, sino que son parte de los salvos, comprados por la sangre de Cristo. La Biblia dice que lo que pagó nuestra salvación es la sangre del Cordero de Dios. Y son presentados como primicias a Dios, como ofrendas a Dios, porque son especiales para Dios. O sea, son hombres muy especiales. Continúa el versículo 5, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Oiga, como seguidores de aquel que es la verdad, ellos hablan únicamente la verdad. Una de las características de los hombres impíos es que su lengua es mentirosa. En Salmo 104, versículo 3 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, los hombres impíos son mentirosos y tienen veneno en sus labios. Pero estos hombres son veraces y son verdaderos. La característica de todo hijo de Dios verdadero es que es veraz. Veraz, no es mentiroso. ¿Amén? Amén. Hermano, y una de las metas que los cristianos tenemos es ser presentados irreprensibles. La Biblia dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, Dios tiene como meta presentarle a usted y presentarme a mí irreprensibles. Así como va a presentar irreprensibles a estos 144,000 para su gloria. O sea, nadie va a poder tachar el testimonio de ellos. Si Dios lo demandó o lo demandará de los 144,000 durante la gran tribulación, hoy lo demanda de nosotros en esta época. ¿Amén? Dios lo demanda de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Es o no es la voluntad de Dios que vivamos vidas justas y santas, irreprensibles e irreprochables? Dios quiere que vivamos así. Estos 144,000 israelitas son un ejemplo de que a pesar de que las cosas no vayan bien, y que haya persecuciones, y que haya problemas, podemos ser intachables delante de Dios. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pueden haber cosas terribles en nuestra vida. Pero hermanos, ellos también han pasado todo, o pasarán todo eso, pero seguirán siendo irreprensibles. Tenemos que aprender a ser irreprensibles delante de Dios. Amados hermanos, qué hermosas características da Dios acerca de esta remanente fiel. ¿O no? Dios habla cosas maravillosas de este remanente que le va a seguir durante la gran tribulación. Oiga, quiera Dios que al igual que los 144,000, nosotros también seamos hallados, precavidos antes de la venida del Señor. Quiera Dios que las mismas características que tienen los 144,000 lo tengamos también nosotros.
su pureza, su santidad, su sujeción a Dios. Amén. Su irreprensibilidad. Todas esas características maravillosas, su veracidad, esas características estén también en nosotros, hermano. Dios quiera que sí, para que no nos vayamos de Él avergonzados, para que no nos alejemos. El día que tengamos que comparecer delante de Cristo y Cristo nos diga, no te voy a dar ni un chicle por haber sido un mal creyente. Y nos vayamos avergonzados, hermano, después de que otros reciban grandes galardones. Así que vivamos vidas justas delante de Dios. Oremos al Señor. Sí. Usted comentó de que había leído comentarios de otros autores basados en la interpretación de ese texto. De Sion. Sí. ¿Trastocaría esa interpretación, trastocaría el resto de los capítulos de la Apocalipsis? O sea, ¿modificaría la interpretación? No modificaría la interpretación, pero lo que sí pasaría, y es que la mayoría de autores considera que el milenio no es real. Hay comentaristas que creen que el milenio no es real, sino que el milenio es espiritual. Y por eso entienden de esa manera. ¿Ves? Entonces sería más el hecho de ver de que los 144.000 sean casos con el hecho de estar representando a Cristo en el sentido que Cristo en su vida terrenal no tocó mujer alguna y bajo el estaban todos en la cruz. Buen punto, me gusta. Voy a escribirlo en el libro. Buen punto. Sí, probablemente sí, ¿no? Por eso Cristo no se casó, ¿no? Ahora imagínate que Cristo se haya casado, hermano. Su hijo habría sido Superman. ¿No? Claro. Hubiera podido servir al Padre como hubiera podido cumplir la meta, quién sabe. Claro, es que en realidad pues su meta era morir en la cruz, no venirse a casar, ¿no? Claro, por eso para eso nací, ¿no? O sea, era morir, entonces era difícil que se casara, ¿no? No me imagino, no hay registro, ¿no? Hubiera sido muy difícil. Sí, claro, imagínese, ¿no? Levantarse a las 3 de la mañana. Muy difícil, hermano. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella es refrescante para nosotros. Señor, gracias porque al tomar lectura de este pasaje hemos aprendido muchísimo de la vida de estos hombres que te van a servir, porque aún no te han servido, pero te van a servir durante la gran tribulación.